tardes, mi nombre es José Carlos Herrera Pacheco, soy estudiante del cuarto año de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el día de hoy les voy a exponer este artículo, Evaluación volumétrica de la silla turca, una reevaluación. La silla turca es una estructura ósea ubicada en la fosa craneal media en el hueso esfenoides. Esta estructura está compuesta y definida como dos apófisis craneales anteriores, dos apófisis craneales posteriores y un fondo de la silla turca. Con estas referencias anatómicas es lo que vamos a definir la región de la misma. Conocer la anatomía específica de la silla turca es pertinente a la hora de hacer evaluaciones prequirúrgicas y diagnósticas. Uno de los métodos de volumetría más utilizados es el método Nichiro-Nelson, el cual mide longitud, altura y ancho de la silla turca. Esto por medio de radiografías. En esta expresión algebraica se puede observar cómo se hace la multiplicación de estas tres mediciones y se divide entre dos, dándonos el volumen en milímetros cúbicos. Como ya mencioné, el método Nichiro-Nelson utiliza radiografías. Sin embargo, actualmente el uso de estudios tridimensionales es amplio y estos tienen una gran calidad y precisión a la hora de hacer mediciones, por lo cual es algo que se puede aprovechar mucho y más aún haciendo una volumetría tridimensional. Con esto llegamos al objetivo de este estudio, el cual menciona validar el método propuesto para determinar el volumen de la silla turca y compararlo con el método de Nichiro-Nelson utilizando tomografía computarizada. Podemos ver una de las imágenes que utilizamos en el estudio para hacer la evaluación de lo mismo. El diseño de estudio fue observacional, retrospectivo y comparativo, utilizando muestra del Departamento de Radiología del Hospital José Alfredo González, de la UNL, y fue aprobado bajo el Comité de Ética e Investigación con el folio AH1700004. La técnica de estudio. Como ya mencioné, este objetivo busca comparar el método propuesto contra el método de Nichiro-Nelson. En esta primera expresión podemos ver el método de Nichiro-Nelson, en el cual multiplica la longitud, y el ancho y la profundidad de la silla turca. Estos se definen como la longitud. Aquí podemos ver en estas imágenes la medición central de estas tres es la misma medición que toma el método de Nichiro-Nelson, que es el punto más posterior al punto más anterior de longitud, del punto lateral izquierdo al derecho, en correlación con las apófisis craneales anteriores y posteriores, esto para el ancho, y la altura desde el punto del diafragma maxilar hasta el fondo de la silla turca, ¿sí? O fosa pituitaria. El método propuesto hace una media de estas tres, agregando dos mediciones paralelas. En la primera medición de longitud se agregan dos mediciones, una derecha y una izquierda. En la medición del ancho se hace una medición anterior y posterior, y en la medición de la altura se agrega una medición lateral izquierda y lateral derecha. Entre estas mediciones se hace una media, se multiplican las tres y se divide entre dos. La metodología que utilizamos para incluir los estudios fue tomografías computarizadas de la región cefálica. Como criterio de exclusión, definimos que cualquier estado patológico que afecte de manera directa o indirecta cuenta como criterio de exclusión para la morfología de la silla turca. Continuando con los resultados, se incluyeron 173 tomografías, de las cuales 52.5% fueron femeninas. La edad media fue de 53.22, más o menos 17.62 años, con un valor de P de 0.73. La fidelidad interobservador dio un resultado sustancial, con un ICC de mayor a 0.85 y un kappa de Cohen mayor a 0.85. Esto entre dos observadores con experiencia en neuroradiología. Continuando, tenemos esta tabla de resultados en las cuales se representan los mismos que ya mencioné: longitud, ancho y altura, con tres mediciones. De estos tres se obtiene la media y se saca la volumetría. Primero voy a resaltar la región de esta tabla del lado derecho de la misma, en donde se puede observar la comparación de mediciones femeninas y masculinas, de las cuales se sacó un valor de P. De todas las mediciones que se hicieron, el único valor significativo fue el ancho inferior, que lo podemos ver resaltado aquí con el valor de 0.01, el cual es estadísticamente significativo. Inferiormente podemos ver la comparación del método de Nichiro-Nelson contra el método propuesto, esto obteniendo la media de todas las mediciones. En el método de Nichiro-Nelson se obtuvo un valor de P de 0.05 para la comparación entre sexos, y con el método propuesto de 0.02. Aquí podemos ver estos dos valores resaltados, puesto que en esta sección de la tabla es el dato que quiero resaltarles a ustedes. Además, en esta tabla también podemos observar que el método de Nichiro-Nelson contra el método propuesto, se puede ver que los valores del método propuesto son menores, tanto en la media como en el rango de dispersión de los datos, de la desviación estándar. Además, como los valores máximos, que en el caso de
el método de Ichiro-Nelson fue de 1254 el valor máximo y el valor mínimo del método propuesto 776.2. Esto utilizamos a continuación, hicimos un diagrama de caja en donde representamos visualmente todos estos valores. Podemos ver el método de Ichiro 1200, método propuesto 700. Entonces, el método propuesto tiene una calidad de especificidad mayor, es más preciso a la hora de hacer las mediciones y podemos ver que hay una reducción del rango de distribución. Además de la media de estos valores de ambos estudios, se hizo un valor de P, se obtuvo dando el valor de 0.001, siendo estadísticamente significativo. Las diferencias en la desviación estándar del método de Ichiro fueron mayores en contraste con el método propuesto. Aquí anexé los valores que yo previamente mencioné: 132.4 milímetros cúbicos en mujeres, 186 milímetros cúbicos en hombres, y el método propuesto 88.5 y 113.8. Podemos ver que las mediciones tienen menor dispersión, son más específicas, y además se estratificaron los sujetos por edad en menores y mayores de 25 años de edad. Podemos ver que el método de Ichiro tuvo un valor de R de 0.130 por un valor de P de 0.08, y en el método propuesto el valor de R de 195 por un valor estadísticamente significativo en la P de 0.01. Continuando en la discusión de este artículo, comparamos el artículo presente contra artículos previos. Aquí listé de manera cronológica diferentes estudios que han evaluado la silla turca en su morfología, ya sea con el método de Ichiro-Nelson u otro método distinto, o el método de Ichiro-Nelson modificado. También en algunos se hizo una edad en una media, también el volumen entre milímetros cúbicos, unos lo mencionan, otros no, que es lo que vamos a discutir en esta sección. Primero, quiero resaltar que estos estudios hay algunos que evalúan estados patológicos, como es el hipotiroidismo o el hipopituitarismo, en los cuales en estos dos primeros estudios se utilizó el método de Ichiro-Nelson, que era el establecido como el mejor, el estándar, pero posteriormente se empezaron a hacer diferentes evaluaciones. Por ejemplo, en otros estudios hicieron modificaciones en las mediciones de la longitud y del ancho, tomando puntos en el eje diferentes. Y también hicieron evaluaciones de otros síndromes como el síndrome de Shiga. A continuación, podemos ver este otro estudio que utilizó el método de Ichiro-Nelson con cráneos secos, donde podemos ver un volumen de 835 milímetros cúbicos, que se obtuvo como la media, y también otro estudio que utilizó este Maxim software, que es un software de volumetría tridimensional, el cual reportó de tomografías computarizadas. Además, este otro estudio, podemos ver que no reportó qué tipo de estudio usó de volumetría ni cuánto fue la media del volumen. Sin embargo, pues, estuvo haciendo un nuevo método y lo exploró para establecerlo como propuesta. A continuación podemos ver que quiero contrastar que nuestro método tuvo 9 mediciones, las cuales hicieron la media, y este otro artículo con Uruburu, que usó 19 mediciones. Entonces, se trata de identificar en qué puntos son demasiadas mediciones para hacer la silla turca, cuántos son muchas, cuántos son suficientes para hacer esta medición de volumetría y que sea suficientemente específico. Lo cual nos lleva a nuestras limitantes del estudio. Se requiere compararlo contra otros métodos de volumetría, tanto tomografía como resonancia, como reconstrucciones tridimensionales, y hace falta validar este estudio y su método de volumetría. Ocupamos que se replique para ver su validez. Se requiere estandarizar las dimensiones anatómicas en esta región, ya que hay variabilidad. La silla turca, como mencioné al principio, no es una estructura perfectamente simétrica, ¿sí? Puede tener lateralización y tiene variaciones en el sexo, como encontramos aquí en el ancho anterior. Y además, también hay que definir cuál método es más útil a la base de la volumetría, ya que también tenemos que tomar en cuenta el impacto diagnóstico. A la hora de utilizar una tomografía computarizada es un poco más sencillo identificar casos de hemorragia contra lipomas, contra adenomas, a diferencia de la resonancia magnética. Entonces, hay que definir cuál es más útil en el criterio diagnóstico: tener una volumetría exacta o tener un criterio diagnóstico más específico, ya que en ciertas ocasiones los adenomas pueden protruir arriba del diafragma celular. Entonces, la volumetría de la silla turca no va a ser tan útil en un caso que se presente como ese. La relevancia clínica. El abordaje anatómico permite al clínico hacer
Es un abordaje enfocado a la fisiopatología de la enfermedad y los cambios morfológicos, como mencioné, la producción de un adenoma a través del diafragma celular. Y al realizar la volumetría con el método propuesto, se llega a una medición más precisa, que es, pues, uno de nuestros principales objetivos de estudio. Con lo que llegamos a nuestra conclusión. Determinamos un método de volumetría por mayor consistencia entre sus divisiones y una división estándar más estrecha. El uso de la tomografía computarizada nos da una mejor vista de las estructuras anatómicas de la silla turca, permitiendo un manejo integral de patologías pigmentarias. Muchas gracias por su atención.